Certezas. Las certezas se agarran bien fuertes con una cuerda porque no hay nada que las pueda destruir o que las pueda hacer que se diluyen, ¿verdad? Hay certezas o verdades que no podemos cuestionar, ¿vale? Una certeza que no podemos cuestionar es que el sol sale toda la mañana. ¿Sí o no? ¿O hay alguien que haya visto que el sol no salga? Bueno, los que viven en la parte de arriba del norte, ¿no? De Noruega, más arriba, ¿verdad? Parece que tienen 6 meses del sol al año, todo seguido, y 6 meses de noche, todo seguido. Bueno, pues es diferente, pero para ellos, pero para nosotros todas las mañanas sale el sol, ¿verdad? Y que podemos respirar oxígeno es otra certeza. Y cuando alguna vez me habla la gente de acerca de su ateísmo, yo siempre le recuerdo esto, digo, bueno, déjame preguntarte una cosa, ¿quién inventó el oxígeno? ¿Cuál es la fábrica donde se fabrica el oxígeno? Y nadie sabe responderme. Digo, bueno, pues entonces tiene que haber un Dios, alguien que lo creó. Es una certeza, ¿sí o no? Que la lluvia cae del cielo es una certeza, pero cuando ahora iba a decir Moisés, no, pero cuando Noé construyó el arca y metió a la pareja de animales todos dentro del arca, en aquel tiempo no caía lluvia desde el cielo, por eso la gente no le creía ante el mensaje de que todo se iba a inundar, porque de dónde salía la tierra era un vapor de agua que salía de la tierra, no caía lluvia del cielo. Pero hoy en día es una certeza que la lluvia cae del cielo. Es una certeza que 1 más 1 son 2. ¿O alguien no tiene esa certeza? Rebeca, ¿tú tienes esa certeza? 1 más 1 son 2. Claro. Muy bien. Que la semana tiene 7 días o el día tiene 24 horas son certezas. Que un bebé solo puede nacer de una mujer es una certeza. Ay, por cierto, que solo nacen niño o niña también es otra certeza. Hay muchas más certezas. Certeza es que si bebes alcohol te vas a emborrachar. Y certeza es que si comes mucho engordas. Eso no gustó tanto, ¿no? Pero es una certeza. Así que contrólense un poco. Contrólense un poquito. Hay certezas que se desprenden de las cosas cotidianas, de lo que puedes ver. Y estas son algunas de ellas. Pero hay otras certezas que se desprenden de las experiencias vividas por nosotros mismos y por otros. Por ejemplo, cuando hay un acontecimiento y hablan de ese acontecimiento, eso es una certeza, porque es algo que pasó y encima habían testigos y nadie lo puede negar. Otra cosa es como después cada uno lo vio o lo vivió. Pero por ejemplo, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, ya no sé ni cuánto, mi hija se casó. Es una certeza que se casó. Entonces, hay cosas que son experiencias vividas y algunos de nosotros pudimos ser testigos de ello. Hay otras certezas en la historia. Tú no puedes negar que hubo una Primera Guerra Mundial, que hubo una Segunda Guerra Mundial. Tú no puedes negar que bueno, pues que estamos en medio de una pandemia. Hay cosas que son fruto de la experiencia y que son cosas que están ahí, que nosotros podemos experimentar. Entonces, hay cosas que son del día, del cotidiano, que nosotros no podemos controlar, que son parte de la creación, de lo que Dios hizo. Pero hay otras cosas que son nuestras, que nosotros somos parte de ellas. Pero en cuanto a Dios y en cuanto a nuestra fe, también hay certezas que debemos tener en cuenta. Y estas certezas no se basan en las experiencias de los hombres, sino en la realidad de quién es Dios y qué ofrece. Hay una certeza de Dios. Dios es. Y en base a esto no podemos decir que es por una experiencia. Dios es. Creas en Él o no creas en Él. Te relaciones con Él o no te relaciones con Él. Dios es. Y esto es una certeza. Las certezas de Dios no son comprensibles con el entendimiento humano. Si lo tratas de comprender con el raciocinio humano, es imposible. Y por eso necesitamos la fe. Porque de otra manera serían para nosotros locura. Entonces, necesitamos tener fe y confiar en el Señor. Vamos a buscar en esta tarde un pasaje en la Biblia que nos va a ayudar a entender esto. Por lo menos a mí me ayudó a entenderlo. Y así lo quiero transmitir. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 6. Si tienes tu Biblia, lo puedes leer en tu Biblia. Si lo quieres seguir en la pantalla, pues también puedes, ¿vale? Dice así: vengan y volvámonos al Señor, porque Él arrebató, pero nos sanará.
Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo los despedazaré, por medio de los profetas los mataré con los dichos de mi boca, y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este texto nos muestra el inconstante amor de Israel y lo que Dios requiere de los suyos. Israel siempre falló a Dios, siempre se fue tras otros dioses, siempre dejó de obedecer y tuvo esos ciclos en los que siempre tenía que aparecer un profeta del Señor en el que denunciaba el pecado del pueblo, y el pueblo escuchaba y mucho pueblo se volvía a él. Y la semana pasada teníamos un ejemplo de esto, ¿no? Con Azarías, que le profetizó a aquel rey acerca de lo que sucedería si le buscaban. No hay una palabra que conecte el capítulo 6 con el capítulo anterior, con el capítulo 5, pero sí que claramente Dios quiere hacerse escuchar. Y Dios quiere también escuchar la adoración de su pueblo. Es un pueblo que está siendo castigado por Dios por culpa de su desobediencia, y entonces Dios los atrae nuevamente a Él. Dios los liberta, Dios les da la libertad que ellos esperan, Dios está dispuesto a pelear por ellos. Entonces el pueblo que se da cuenta dice: volvámonos. Vamos a volver al Señor y vamos a buscarle con todo nuestro corazón. De alguna manera el pueblo reconoce que Dios ha vuelto a su lugar, y cuando digo ha vuelto a su lugar no es que se haya marchado, siempre es Dios, siempre ha sido Dios, esa es una certeza. Pero lo que sí ha hecho es pelear por su pueblo. Lo que sí ha hecho es defender a su pueblo y liberarlos. Lo que puede hacer por el pueblo es socorrerlo, porque están en medio de una necesidad. Entonces el pueblo de alguna manera se da cuenta de que Dios está ahí nuevamente queriendo socorrer a su pueblo. Y entonces, ¿qué dice el pueblo? Volvámonos al Señor. Vamos a volver a Él porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y entonces Israel reconoce que Dios los ha hecho pedazos y que solamente Él puede sanarlos. Cuando digo los ha hecho pedazos es que ha consentido en que ellos estuvieran en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia y nada más. Así que están al mismo tiempo persuadidos por la misericordia de Dios, lo cual es un punto de partida para el arrepentimiento, porque si no estuvieran persuadidos por la misericordia de Dios no se volverían. Si alguien no se da cuenta de que Dios le ama, no se volvería al Señor bajo ningún concepto. Es condición sin la cual los hombres no buscarían a Dios, el arrepentimiento y la misericordia de Dios primero, sino que al contrario, la aborrecerían y huirían de Él. Hay muchos hombres y mujeres que en la tierra se alejan de Dios porque no pueden ver al Dios misericordioso y porque no están dispuestos a arrepentirse. Entonces, de la única referencia específica aquí en el Antiguo Testamento de ser levantados al tercer día, es una referencia claramente primero a ese pueblo. Porque se está refiriendo a que ellos están en dificultad, pero Dios vendrá pronto a socorrerlos. Claramente no es principalmente una profecía sobre un individuo, refiriéndose a Jesús, el Mesías, sino que es una metáfora de sanidad y restauración para el pueblo de Israel en esa situación. Pero evidentemente esa misma profecía o esas mismas palabras también son tomadas y depositadas en el Señor Jesús como una referencia a Él. Hay una similitud muy grande entre esa situación y el Señor Jesús, porque Dios obra una sanidad totalmente imposible para un pueblo que está destruido. Dios obra una restauración para una nación que está en cautiverio y que está bajo la presión de otros pueblos. Pero lo que fue hecho algo metafórico para Israel en este tiempo, también es una referencia clara a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, quien también
murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Este pasaje es esa referencia, pero yendo al versículo 3, yendo a ese versículo, lo más probable cuando dice el pueblo es conozcamos, está hablando de persistir en conocer. Ya conocían a Dios, ya sabían quién era Dios, ya sabían que era el Dios del pueblo de Israel. Ese era su Señor. Aunque se habían marchado y se habían alejado, sabían quién era el Dios que los había puesto en aquel lugar. Por lo tanto, cuando habla de conozcamos al Señor, está diciendo ese sentido de conozcámosles más. Y nosotros conocemos al Señor, pero tenemos la necesidad de conocerle más. Tenemos la necesidad de acercarnos más a Él y de saber quién es Él. Ese es el significado del texto o del versículo, que también se traduce como conocer o reconocer. Reconocer, es decir, sabemos quién es, lo hemos identificado, en algún momento estábamos perdidos, pero ahora sabemos quién es. Ayer fuimos a visitar a una prima hermana de mi padre que vive en Hospitalet de Llobregat. Y la mujer tiene unos poquitos años nada más, tiene 103. Nada más y nada menos, ¿vale? Y si supieran, su cuerpo está un poquito debilitado. Le ganó. Usted está de regalado, por cierto, en estos días pasados cumplió Yusef años, 91. Sí, señor. Pues usted está de regalado 11 años, ella está de regalada 23. ¡Wow! Pues fue interesante porque, claro, su hijo, le avisamos a su hijo de que íbamos a ir y su hijo no le dijo nada. Entonces, para que se llevara la sorpresa. Entonces, cuando llegamos a su casa, ella estaba en el baño. Entonces, cuando se abrió del baño, nos vio allí. Y se quedó sorprendida de ver a 3 personas que antes no estaban. Y no nos había reconocido. Entonces, a mí me vio y me saludó, pero no me había reconocido. Ni a mi esposa tampoco. Incluso a mi esposa le echó un piropo, le dijo que si ella era Sarai. Así que el ánimo de mi esposa se subió. No me había reconocido. Y entonces se sentó en el sillón al lado de mi padre y entonces le dijo a mi padre, no sé si tú eres quien creo que eres. Entonces mi padre se bajó la mascarilla y dice, ¡ay, Pedro! Estuvimos un rato conversando, ¿vale? Pasaron como unos 15 minutos, 20 minutos, y ella le preguntó a mi padre, ¿y ese quién es? Se refería a mí. Y me tuve que bajar la mascarilla y aún con la barba no me reconocía. Dice, ay, pero si es Samuel, yo preguntando por él. Y entonces fue cuando reconoció a Mabel. Ese es el concepto de lo que el texto nos quiere decir. Conoce a la persona, lo tiene delante, pero no lo puede identificar hasta que haya algo que sucede que entonces lo identifica. Lo que el pueblo de Israel necesitaba no era conocer a Dios como si no le conociera, ya sabía quién era. Lo que necesitaba reconocer era al Dios que siempre obra, al Dios que tiene misericordia, al Dios que se manifiesta. Necesitaban reconocer y decir, este es nuestro Dios y no aquellos dioses paganos que hemos adorado en este tiempo. El pueblo expresa entonces un deseo sincero de tener una relación personal con Dios. Hay palabras ahí que nos dicen, volvámonos, conozcamos, acerquémonos. La necesidad de conocer nuevamente. Y esta es una metáfora atrevida aquí por parte del profeta, porque cuando se expresa el verbo conocer, tiene una connotación de el matrimonio, de conocerse sexualmente. Pero no solamente Oseas, sino otros escritores bíblicos no se privan de usar el matrimonio como un retrato de esa relación íntima entre Dios y su iglesia, entre Dios y su pueblo. El matrimonio que se conoce, que sabe sus intimidades, que conoce lo más profundo. Y lo que Dios quiere acerca de nosotros es que nosotros le conozcamos a Él. Que nosotros conozcamos quién es Dios. Y si ahora decimos que le conocemos, que podamos conocerle más. Que podamos acercarnos más a Él. Entonces es que dice que Dios es tan confiable como el sol, porque el sol siempre sale al alba. Pero también dice que trae las bendiciones como la lluvia temprana, que siempre cae, y de las que Israel misma depende para su vida. Todos estos ejemplos eran ejemplos que Israel podía comprender.
porque allí en Palestina la mayoría de las lluvias ocurren a principios de diciembre y a principios de marzo. Y las lluvias del invierno llegan al principio de este periodo del otoño, ablandando la tierra, preparándola para la siembra. Y entonces las lluvias de primavera, algunas de ellas llamadas lluvias tardías, son aguaceros en marzo o mayo que fortalecen las cosechas para que la cosecha pueda ser abundante. Todo esto era lo que ellos podían entender acerca de lo que Dios haría con ellos. Es decir, vendría la bendición por un pueblo que se acerca a su Señor. Eso era. Y entonces llegaba el verano, y un verano siempre es seco en aquella región, y la lluvia se necesita ansiosamente y se aprecia siempre como una gran bendición. La llegada del Señor sobre aquel pueblo y su restauración, su sanidad, era esa lluvia tardía. Era esa lluvia que traía frescor. Y en los versículos del 4 al 6, el ánimo cambia. Cambia porque el Señor sabe cómo es este pueblo. El Señor sabe qué es lo que ofrece este pueblo. Y aunque digáis tales cosas, es Dios como si le dijera a este pueblo, aunque digáis tales cosas de que me buscaréis, de que os volveréis, de que me conoceréis, Dios sabe que ese pueblo no se va a mantener fiel. Dios sabe que ese pueblo se va a despistar. Dios sabe que ese pueblo se va a volver otra vez atrás. Entonces Dios le dice, vuestro amor constante es como la bruma, se disipa, y es como el rocío mañanero, que no dura mucho tiempo, que sencillamente desaparece como mismo apareció. Por esa razón, el Señor dice, enviaré profetas a mi pueblo, profetas que traigan palabras duras, palabras severas, que denuncien que se han alejado, que denuncien que se han apartado. Y hoy, iglesia, necesitamos siervos, profetas, pastores, evangelistas. Necesitamos gente que predique el evangelio, que sepa traer la severidad de Dios, pero también que sepa traer la mano tendida de Dios. Hay muchos que solo predican sobre las consecuencias del pecado, pero no hablan de la bendición de la vida eterna y de la íntima comunión con Dios, de las bendiciones que Dios da. Necesitamos otra vez tener un mensaje de parte de Dios que traiga un llamamiento al arrepentimiento. Y cuando eso no era probable que ocurriera, entonces tenía que producirse el mensaje de juicio. Sin arrepentimiento, entonces viene el juicio. Y cuando un profeta viene hablando de parte del Señor, el juicio que trae es cierto. Es interesante porque hay un movimiento por ahí hoy en el mundo de profetas que solamente hablan de bendición, 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 de que Dios dará, de que Dios... Yo cuando miro, yo no sé tú, pero no sé la Biblia que tienes tú, la que tengo yo, bueno, mejor dicho, las que tengo yo hablan de que los profetas siempre traían un mensaje de denuncia sobre el pecado. También traían palabras buenas, pero siempre traían denuncias sobre el pecado. Y entonces el Señor dice, del pueblo quiero misericordia y no sacrificio. Y esa palabra misericordia es traducida como lealtad también. Es el amor constante que Dios muestra en su pacto con Israel. Él no quiere sacrificios en lugar de amor constante. Él desea que el amor constante, duradero, que persiste, que persevera, sea el verdadero amor de Israel por Él. Sea el verdadero amor de su iglesia por Él. No quiere inmolaciones, sino una relación personal, genuina y profunda. No quiere solamente los ritos y los sacrificios y las tradiciones. Dios quiere nuestros corazones. Quiere el corazón de su pueblo. Y la importancia de este versículo es tal, la importancia de este versículo 6, capítulo 6 de Oseas, es tal que Jesús la tuvo muy en cuenta para recordársela a sus contemporáneos cuando estuvo en la tierra. Mateo 9:13. Él les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a sus contemporáneos, pero especialmente a los líderes religiosos de aquel tiempo.
¿Por qué? Porque estaban envueltos en muchísimas tradiciones, pero estaban separados de tener una íntima comunión con Dios. Certezas que vemos en este pasaje acerca de lo que Israel vivió, ¿sí? Pero también de este pasaje hay varias certezas que podemos sacar en nuestras vidas, para este tiempo, para nosotros, para la iglesia hoy, para el mundo hoy. La primera certeza es que vivir lejos de Dios, por favor Fabio, es una certeza que vivir lejos de Dios solo traerá desdicha y adversidad. Cuando uno decide apartar sus pies del Señor, lo único que tendrá es calamidad, castigo. Lo único que tendrá es tristeza. Lo único que tendrá es angustia. Y lo disfrazará con muchas cosas y la pintará en su vida con muchas cosas, pero en realidad su interior está seco, su interior no tiene fruto, su interior está podrido porque está alejado de Dios. Es una certeza que vivir alejado de Dios trae consecuencias en esta vida y en la venidera. Eso es una certeza. Lo puedes creer más o creer menos. Insisto, no depende de una experiencia, sino de que es una certeza de parte de Dios. La vida sin Dios está vacía. La vida sin Dios es triste. Si vives sin Dios, entonces tendrás tus consecuencias. Hay otra certeza. Es una certeza que Dios puede acercar y restaurar todo lo que el pecado alejó y destruyó. Esta es otra certeza. Evidentemente, aunque nos hayamos apartado de Dios, Dios puede atraernos nuevamente. Si podemos tener la dicha de acercarnos a Dios viendo su misericordia, Dios está dispuesto a restaurar lo que el pecado destruyó. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Volvernos al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Reconocerle a Él. ¿Qué es lo que necesitamos? Arrepentirnos de nuestros pecados. Por muy grave que sea nuestra herida, por muy grave que sea el daño, no está perdida la esperanza de una sanidad para aquellos que miran al Señor y confían en Él. Hay lugar para la gracia en tu vida y en mi vida. Hay lugar para una esperanza, hay lugar para el perdón. Da igual lo que haya sucedido, da igual lo que haya ocurrido. Arrepentimiento y fe es lo que necesitamos. Hemos sido heridos, pero no tan gravemente como para poder ser restaurados y sanados. Y mientras tengamos vida en este envase, porque somos un envase, por si alguno esperaba llevarse este cuerpo a algún sitio, mira que yo soy guapo, pero no me lo puedo llevar. Yo no tengo abuela, así que como no tengo abuela ya me lo digo yo. Hacía tiempo que no decía esto. ¿A que hacía tiempo? Este paso no te lo vas a llevar. Pero mientras estés en este cuerpo hay una oportunidad para la sanidad de Dios, para la restauración de Dios. Esa es una certeza. Hay otra certeza más. Son 5. Esta es la tercera. Dice, es una certeza que conocer y perseverar en la comunión con Dios producirá fruto. Si tienes intimidad con Dios, entonces hay fruto en tu vida. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, decía el versículo 3. Y el resultado es recuperar la amistad con Dios y crecer en esa amistad. Entonces habrá un crecimiento, y un crecimiento que es continuo, donde Dios se manifestará, y entonces podremos dar fruto. Y el fruto de un cristiano es muchas cosas, pero entre otros, cuando hay una vida íntegra, un cristiano produce otro cristiano. Porque cada uno de nosotros somos una semilla de Dios traída al mundo para llevar el Evangelio a otro. Por lo tanto, podemos tener tal conocimiento de Dios, acercándonos tanto a Él, que podremos tener fruto. Y eso es lo que se espera de un cristiano, que pueda renunciar a sí mismo para poder llevar a otro el Evangelio. Así el conocimiento de Él traerá también no solamente fruto, sino bendición, traerá verdad y esa misma vida que el Señor ha prometido. ¿En quién? En Jesucristo su Hijo.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Y además de eso, poder crecer en comunión íntima con Él. Este conocimiento es práctico, no es teoría. No estamos hablando de que te aprendas solamente versículos de memoria, que hay que aprenderlos. Porque la palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí o no? No es algo teórico, es algo que se experimenta, porque la vida con Dios es vida, no es ciencia, es realidades, no palabras. La cuarta certeza que hoy podemos aprender es una certeza que la obediencia y la integridad agradan a Dios mucho más que las acciones bañadas de rutina. Estamos rodeados de tradiciones, estamos rodeados de servicios que han perdido su sentido. Hay gente que hace las cosas porque tiene que hacerlas, pero han perdido la verdadera adoración de que lo que se hace es para el Señor. Lo que le estaba pidiendo Dios a aquel pueblo era que dejaran de hacer sacrificios, que era algo que en realidad no es que Dios quisiera renunciar a sus sacrificios, porque aquellos sacrificios y aquellos holocaustos eran la adoración a Dios. Lo que estaba pidiendo Dios a su pueblo era que no convirtieran aquellos sacrificios en algo que se hace y ya está. Estaban cumpliendo con el ritual, pero tenían el corazón alejado de Dios. Lo que Dios está pidiendo hoy a su iglesia es que se aleje de la rutina, que se aleje de cosas bañadas de rutina, para tener una verdadera adoración al Señor. Y no se trata de solo el domingo, es tu vida íntima con Dios. Es tu integridad en lo más íntimo de tu habitación, donde allí puedes mostrar tu adoración a Dios. De que no solamente son rutinas, tradiciones, eventos, actividades, llámale como quieras, hasta el culto, la celebración, la reunión, llámalo como quieras. Se trata de obedecer. Ahí llega la bendición, en el deseo de obedecer. Y la quinta de las certezas hoy es una certeza que, a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos seguirá buscando. Porque uno dice, ostras, pues ya yo puedo aquí buscar al Señor con todo mi corazón y ya lo tengo todo. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pues yo diría que el cristiano es el único animal que tropieza 150 veces en la misma piedra. Siempre tropezamos y caemos. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Que Dios siempre restaura aquello que se deterioró. Que a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos seguirá buscando. Y mira que el pueblo que leemos aquí en Oseas era durito, era un pueblo especialito, pero Dios tenía tanta misericordia por ese pueblo. Es que cuando tú miras ese pasaje, o cuando miras los textos de los profetas, si lees los libros de los profetas menores, que me encantan, pero también los profetas mayores, pero los libros de los profetas menores, cuando los lees, son súper interesantes. ¿Sabes por qué? Porque tú lees, por ejemplo, en Oseas, lees los 13 primeros capítulos y tú dices, wow, aquí este pueblo era la caña. Y mira que Dios les estaba exigiendo, les estaba reprendiendo. Y wow, y vas a esperar que en el capítulo 14 sea la aniquilación total de ese pueblo. Pero lees el capítulo 14 y ¿saben qué es lo que aparece del labio de Dios? ¿Saben qué es lo que aparece de parte de los profetas que Dios dice al pueblo? Pero aún a pesar de todo os mostraré nuevamente mi misericordia. Pero es que lees el libro de Joel y es exactamente lo mismo. Lees el libro de Zacarías y es exactamente lo mismo. Lees el libro de Malaquías y es exactamente lo mismo. Siempre en los últimos capítulos aparece la misericordia de Dios. Si el pueblo se arrepiente y vuelve. Da igual, entre comillas, qué es lo que hagamos. Dios nos seguirá buscando. Pero tampoco nos justifiquemos detrás de esa frase para hacer lo que nos da la gana. No hagamos lo que nos dé la gana. Hagamos lo que a Dios le da. Así que es una certeza que Dios es. Y que usará su palabra. Y que usará a los escogidos
para atraernos a Él. Entonces, la palabra ya es. Porque Dios nos entregó su palabra. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, quien anunció la palabra. La palabra ya es. Siervos escogidos que sean pastores, profetas y demás, que nos traigan la palabra, también es. Y seguirá siendo por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que falta entonces? Hombres y mujeres que quieran arrepentirse, volverse al Señor y conocerle íntimamente a Él. Ojalá que tú seas una de esas vidas, ojalá que yo sea una de esas vidas. Así que Dios es la certeza que nuestra vida necesita. Y no necesitamos nada más. Y frente a tanta mentira de nuestra sociedad y tanta mentira que vivimos y que estamos rodeados de ella, Dios es la única roca en la que podemos estar seguros. Y nada más. En medio de tanta mentira, una certeza. Por si no lo sabías, una certeza es un sinónimo de una verdad. En medio de tanta mentira, una sola verdad. Dios mismo, entregando a su Hijo Jesucristo. Y en este tiempo, consolándonos hasta la venida del Mesías, su segunda venida, por medio del Santo Espíritu, que habita entre nosotros, que vive en tu corazón y en el mío, si le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida. Dios es certeza. Y lo que hablamos no añade nada a esa certeza. Pero lo que hablamos, lo hablamos desde la experiencia. De la experiencia vivida en su certeza. ¿Cuál? Que Dios es. Así que la invitación es clara. Si aún no te has acercado al Señor para recibirle como tu Salvador personal, hoy es el día. Donde estás, ponte en pie y dile: Señor Jesús, quiero recibirte hoy como el Salvador de mi vida. Yo te necesito, Jesús. Me vuelvo a ti porque hoy reconozco tu misericordia y tu perdón. Pero si eres parte de la iglesia y hoy dices: Señor, yo quiero conocerte más, ¿dónde estás? Ponte en pie. Díselo valientemente al Señor: Señor, yo quiero conocerte más y conocer que eres esa certeza en mi vida. Si lo quieres hacer, ponte en pie donde estás, sé valiente.